un mensaje. En esta noche vamos a tratar un mensaje titulado ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y este mensaje nosotros lo estaremos tratando en una historia muy famosa de la Biblia, la cual es la historia de Esther. Me gustaría empezar leyendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Esther, capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice así: la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Jair, nieto de Simí y bisnieto de Quis. Era uno de los prisioneros que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén, junto con el rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther, porque era huérfano. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Muy bien, mis hermanos. Aquí nosotros podemos ver que en este tiempo, cuando el rey Nabucodonosor se llevó a los israelitas de su tierra a Babilonia, ellos duraron un periodo aquí, pero luego fueron liberados por los persas. Algunos de ellos fueron de vuelta a Jerusalén, mas no todos. Así que una minoría se quedó en Babilonia bajo el dominio del reino persa. Y de esta minoría se encontraban Mardoqueo y Esther. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos ver que la Biblia nos dice que la pequeña Esther perdió a sus padres desde una temprana edad. Y mis hermanos, nosotros nos podemos preguntar, wow, pero ¿por qué Dios permite ese sufrimiento a una niña que pierda a sus padres? Mis hermanos, una pérdida de un padre es difícil hasta para una persona adulta. Ahora imagínense que pierda los dos y una niña pequeña. Wow, para mí eso es un sufrimiento que yo ni me lo imagino, porque realmente es una locura. Y nosotros podemos pensar, si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios justo, ¿por qué Dios permite que tal atrocidades sucedan en el mundo y sucedan a nuestro alrededor? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles que todo tiene un propósito. Mis hermanos, hay muchas veces que en la vida nosotros vamos a pasar por muchos obstáculos y muchas eh, adversidades que se nos van a presentar en el camino. Y cuando nosotros crucemos por ahí, por ese camino de tinieblas, por esa tormenta, nosotros vamos a sentir sufrimiento, nosotros vamos a sentir dolor, como lo sufrió Esther. Pero nosotros debemos de soportar. Y lo más importante, nosotros nunca debemos de negar nuestra fe en el Señor, aunque el mundo diga lo contrario. Porque Esther, por más de que le estaban pasando todas esas cosas malas, Esther se mantuvo firme en el Señor, creyendo que el Señor tenía un propósito para su vida mayor y que por algo Él estaba permitiendo que sucediera eso en su vida. Por eso hay muchas veces que el Señor permite que nos pasen algunas cosas en nuestra vida, pero es para un propósito mayor, que tal vez nosotros no lo entendemos en ese momento, pero el Señor permite que suceda, porque el Señor no ve las cosas como nosotros. Nosotros vemos las cosas que están pasando en nuestro momento, mas el Señor ve más allá, el Señor ve nuestro futuro, el Señor ve lo que va a acontecer de aquí a varios años. Por eso nosotros debemos de confiar fielmente en Él. Después de que los padres de Esther murieran, ella se quedó con su primo Mardoqueo, el cual la adoptó. Pero eso también fue un tema difícil, porque mis hermanos, no es lo mismo vivir con una persona que no es tu mamá ni tu papá. No estoy diciendo que tal vez él no la tratara bien, pero mis hermanos, no es lo mismo. Ella seguro sufrió bastante por no tener la compañía de sus padres y seguro se sintió súper mal. Así como nosotros también nos podemos sentir muy mal por las cosas que nos puedan pasar en el transcurso en el que estamos en la tierra. Pero Esther siempre le dio gracias al Señor, gracias a Dios porque estaba vivo, porque tenía una casa, porque tenía a una persona que la amaba con todo su corazón, que era su primo. Por eso nosotros siempre debemos de darle gracias al Señor por lo que tenemos y no por las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor, aunque sean malas. Siempre debemos de mantener
aunque sea difícil, mis hermanos, porque no estoy diciendo que es una tarea fácil. Es difícil porque estamos aquí en la tierra y estamos en la carne y no estoy diciendo que es fácil, pero siempre debemos de intentar, de mantenernos firmes, de mantenernos positivos y principalmente siempre darle las gracias al Señor, porque el Señor sabe lo que hace. Y cuando Esther ya está más jovencita, acontece en el reino de Susa, que era donde ellos vivían, que el rey que estaba, llamado Asuero, decidió buscar una esposa. Y él mandó a buscar a todas las mujeres bellas que estaban en el reino y las mandó a juntar en su palacio para elegir a una de esas como su futura reina. De esas estaban Esther. Y a Esther se la llevaron al palacio. Aquí pasó otra cosa, mis hermanos. A Esther la sacaron de su casa, la despojaron de la persona que ella tenía como figura paterna después de sus padres, que era su primo Mardoqueo, y se la llevaron sola a ese palacio junto con todas esas mujeres. Aquí vemos otra situación difícil que se le presentó a Esther. O sea que Esther no tuvo una vida sencilla. Esther tuvo una vida de constantes dificultades, pero debemos de ver que Esther siempre se mantuvo firme con el Señor. Así debemos de mantenernos nosotros siempre firmes al Señor, a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Eso es muy importante, mis hermanos. El Señor al final recompensará eso, esa lealtad que le tenemos, mis hermanos. Pues sucede y acontece que entre todas esas mujeres que están ahí en el palacio, el rey Asuero se quedó encantado con Esther y la convirtió en su reina. Y Esther vivió con el rey Asuero así como su reina. Y ustedes dirán, wow, pero de vivir una vida de sufrimientos desde que era pequeña hasta llegar a reina. Wow, es una historia increíble. Primero perdió sus padres y sufrió. Luego creció sin sus padres y sufrió más. Luego la separaron de su primo y de su casa y sufrió aún más. Y ahora se ha convertido en reina. Y, y seguro ella se pensará, pero ¿qué Dios está planeando hacer con mi vida? Hay muchas veces, mis hermanos, que yo no sé si todos, pero yo me hago esa pregunta. ¿Qué Dios estará pensando hacer con mi vida en un futuro? Mis hermanos, déjenme decirles que nosotros podemos confiar en los planes del Señor, porque aunque se nos presenten cosas y parezcan como que todo está yendo turbulento y mal, el Señor tiene un propósito para cada cosa y sus planes son buenos, porque el Señor es un Dios de orden y el Señor es un Dios justo, y en Él debemos de mantener siempre nuestra confianza. Pues mis hermanos, sucede que en ese reino había un hombre que era el hombre de confianza del rey Asuero, llamado Naamán. Es Amán, disculpe. Ese hombre odiaba completamente a los judíos y principalmente odiaba a Mardoqueo, al primo de Esther. Y una vez, cuando él y el rey estaban en un banquete, él engañó al rey y hizo que firmara un decreto mandando matar a todos los judíos que se encontraban en sus tierras. Y ustedes se pueden imaginar, mis hermanos, ese hombre quería aniquilar a un pueblo completo, pero lo que él no estaba contando es que con ese pueblo estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesús. Y el Señor no iba a permitir que nada malo le pasara a su pueblo, por el enemigo estar así. Entonces, sucede que Esther se enteró de esto porque su primo Mardoqueo le contó de la noticia. Entonces, a su pueblo lo iban a matar y Mardoqueo le dijo que ella, por ser reina, no se iba a librar del castigo porque ella también era judía. Entonces lo iban a matar a todos. Entonces, aconteció lo siguiente. Me gustaría leer en la Biblia, vamos juntos a la Biblia, en el capítulo de Esther, capítulo 4, versículo 15 al 17. Y dice así. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo. Reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa
y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita, y si tengo que morir, moriré. Mardoqueo fue y cumplió con todo lo que Esther le había ordenado. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Esther dice, si tengo que morir, moriré? Acontecía que en esos tiempos, si cualquier persona entraba a la sala del trono y hablaba con el rey sin ser llamado, era considerado como un acto tan irrespetuoso que lo condenaban por la muerte. Pero la situación era tan estricta que Esther tenía que entrar y hablar con el rey. Y a Esther no le importó que ella tenía riesgo de muerte, ella fue a hablar con el rey. Después de que pasaron los 3 días de ayuno que ella y su pueblo pasaron, Esther pasa y habla con el rey. El rey le escuchó y decidió no matarla. Mis hermanos, yo quiero decirles que pueden haber muchas circunstancias en nuestra vida, pero el Señor siempre nos hallará la salida de esas si nosotros nos mantenemos firmes y con fe a su voluntad. Eh, Esther nunca se desvió de su camino y siempre se mantuvo firme, siempre mantuvo una relación íntima con el Señor y nunca se desvió con su camino. Por eso el Señor nunca la abandonó y nunca la dejó sola, ni en sus momentos más difíciles. Acontece que el rey la escucha, anula el decreto y perdona a su pueblo. Aquí podemos ver por terminada la historia. ¿Y qué nos quiso enseñar esta historia? Que principalmente desde el principio Esther sufrió con la pérdida de sus padres, luego con su crecimiento, luego cuando la arrancaron de los brazos de su primo para volverla reina. Pero ¿con qué propósito Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que todo ese sufrimiento pasara a Esther? Porque Él la estaba preparando para un momento más grande. ¿Para cuál momento? Para salvar a todo su pueblo. Por eso, ¿qué sucedió cuando ella era pequeña y todo el transcurso de su vida, ella logró llegar al lugar donde Dios la tenía preparado, que era llegar a ser rey? Por eso, mis hermanos, cuando a nosotros nos está pasando algo malo, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar en nuestra vida, nosotros no debemos como de enfocarnos como que, ay, me está pasando algo malo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué esto? Nosotros debemos de dejarlo en las manos del Señor y no empezar a maquinar cosas, porque lo que Dios permite, Él no lo permite para que nos haga daño así por así, sino porque Él nos está preparando para algo más grande, que tal vez nosotros no entendamos en el momento, pero que más adelante nosotros vamos a entender. Mis hermanos, me gustaría leerles también un salmo, que es el Salmo 31, versículo 14, que dice así: pero tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza. Mis hermanos, siempre debemos de poner nuestra confianza en el Señor. No importa lo que nos esté dictando el mundo, no importa lo que el Señor nos quiere, lo que el enemigo nos quiera aparentar, siempre debemos de confiar en el Señor, porque el Señor es un Dios justo, el Señor es un Dios de orden y Él, recuerden, Él es el que tiene la última palabra. Si Él ha dicho que tú estás destinado a vencer, no importa todo lo que se te presente en el mundo, no importa todo lo que el enemigo te quiera decir, usted va a vencer porque el Señor ya lo ha dicho y Él es el que tiene el poder. Amén. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes y que Dios los guarde. Amén.